Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1444, después de haber puesto este versículo que hemos dicho, el Mateo 16, 19, este versículo que decía: te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado, lo que desates quedará desatado. Después añade: está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Es decir, en los evangelios vemos que esto mismo que Jesús le dice a Pedro en exclusiva, a Pedro a solas le dice esto, a solas mejor dicho, es entregarle las llaves y es encomendarle, darle el poder para atar y desatar los pecados. Lo que le dice a Pedro a solas también se lo dice a todo el colegio de los apóstoles en conjunto. Por ejemplo, Mateo 18, 18, dice: yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso se lo dice a todos los apóstoles unidos. Por ejemplo, Mateo 28, 16, 20 dice: por su parte, los 11 discípulos, 11 porque faltaba ya Judas, marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, me ha sido dado pleno poder sobre el cielo y la tierra, y Cristo lo comunica, ese pleno poder, y se lo comunica a los apóstoles, al colegio apostólico. Esto es importante, porque aquí se funda nuestra, pues lo que es la eclesiología católica. La eclesiología católica, pues que nos recuerda que Cristo eligió a Pedro para gobernar a su iglesia, pero formando un colegio apostólico. Y de alguna manera, pues también el romano pontífice, el Papa, el sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, forman ellos entre sí pues la estructura apostólica. Tal es así que podemos decir lo siguiente, ¿no? que el romano pontífice, el sucesor de Pedro, en virtud de su cargo de vicario de Cristo, no tiene plena potestad suprema y universal sobre la Iglesia, que él puede ejercer siempre, ejercer libremente. Pues de ahí extraemos nosotros esta consecuencia. Es decir, Jesús dejó en manos de Pedro, dejó el pleno poder para regir, para santificar y para enseñar, para las tres cosas. Y eso que dejó en manos de Pedro también lo dejó en manos de los obispos, pero claro, ocurre que los obispos no pueden ejercerlo si no es en comunión con el Papa. El colegio apostólico, o sea, el conjunto, el colegio de los obispos, no tiene autoridad si no está en él incluido, no tiene la plena autoridad si no está unido a Pedro, como cabeza del mismo. Por lo tanto, hay que decir que los obispos tienen plena autoridad si están unidos a Pedro. Porque cuando Jesús dijo eso a los apóstoles, entre ellos también estaba Pedro. ¿Me explico? Cuando Jesús dice: me ha sido dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y él transmite a los apóstoles, entre esos apóstoles también estaba Pedro. Por lo tanto, digamos que los obispos no pueden ejercer pues eso, su autoridad, su plena autoridad en la Iglesia, pues para gobernar, para santificar, para enseñar. No ejercen su plena potestad si no es unidos al Papa. No se puede entender en la concepción católica los obispos separados del Papa, porque de él reciben la potestad. Reciben, a través del Papa se recibe la potestad dada por Jesucristo. Este es un punto importante que está también expresado en el punto 553, al que ahora vamos a hacer referencia. Pero es la Lumen Gentium número 22,
pues uno de los documentos de las constituciones principales del Concilio Vaticano II, el documento que recoge esta doctrina. Fijaros otra cosa importante que en la Lumen Gentium 22 se recoge. Esta comunión entre los apóstoles, el hecho de que entre ellos forman un colegio, que los obispos no tienen razón de ser, no significan bien lo que deben de hacer si no es en comunión con el resto de los obispos y en unión con el Papa. Esto mismo queda muy, muy gráficamente expresado en los concilios, en dos cosas, en los concilios y en las ordenaciones de los obispos. Vamos a entenderlo. El concilio universal, pues es el momento más solemne en el que queda gráficamente expresado lo que es la Iglesia, lo que es la potestad de la Iglesia. Todos los obispos unidos y convocados en torno al Papa. Y fijaros que también la ordenación episcopal es otro signo que está manifestando muy claramente, pues que desde antiguo, desde la tradición más antiquísima de la Iglesia, el rito de consagración de un obispo pues, suele reunir a varios obispos. Se pide un mínimo de 3 para que sea válida esa ordenación de un obispo, y suele ser bastantes más que 3, ¿no? Pues para que también esa transmisión por la imposición de las manos esté también visualizada por el colegio de los apóstoles. Uno, por lo tanto, es constituido miembro del cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con la cabeza, que es Pedro, y con los miembros de ese colegio, que son todos los obispos. Allí, cuando se consagra un obispo, se lee esa disposición, esa potestad, ese mandato del Papa, y ahí hay un número de obispos que están significando también la colegialidad. Por eso hay que decir que ese poder de perdonar los pecados, ese poder de gobernar también, ese poder también de enseñar y de interpretar correctamente la doctrina, Cristo lo comunicó de una manera directa, personal, a Pedro y a sus sucesores. Porque en Pedro está la Iglesia entera. Porque en Pedro está incluida toda la comunión de la Iglesia. Y también lo comunicó al colegio, eso que se lo había dicho a Pedro así en exclusiva personalmente, también se lo dice en su conjunto, a los apóstoles. Este es quizás la afirmación principal con la que termina el punto 1444. Bueno, también hace una referencia, por rematar, antes de terminar, se nos remite a un punto anterior del Catecismo en el que también se habló de este tema, que era el 553. Vamos a concluir pues leyéndolo y haciendo un pequeño comentario. Era el momento en el que se estaba hablando del reino de Dios, y allí se hablaba también pues de este signo del atar y del desatar, etc. 553, lo leo. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves significa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección: apacienta mis ovejas. Y el poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. Jesús confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Porque es que es curioso, lo de atar y desatar se lo dice a todos los apóstoles, pero lo de dar las llaves solo se lo dice a Pedro. Algo que redecir esto también, ¿no? Algo que redecir. Atar y desatar se lo confía a todos los apóstoles. Y entregar las llaves del reino, esto ya solo se lo entrega a Pedro. Pues yo creo que entender esto
pues forma parte también de la pedagogía del buen pastor, que lógicamente quiere que el atar y el desatar no esté reducido exclusivamente a Pedro, porque entonces sería mucho más difícil que todos pudiésemos recibir esa gracia de que se nos desaten los pecados, ¿no? Por su gracia y su misericordia, Él ha extendido, no solamente a Pedro, ha extendido a los demás apóstoles, esa capacidad para que así esté más al alcance de nuestra mano. Ha tenido misericordia dejando los tesoros de su gracia no solo en una persona, porque entonces sería difícil recibirla. A ver, ¿tendríamos que vivir todos en Roma o qué? Pero también ha tenido misericordia de nosotros dejando las llaves del reino de los cielos solamente a Pedro. Porque es que si se las hubiese dejado a mucha gente, pues entonces diríamos eso, casa con muchas puertas, mala de guardar. Diríamos aquí, mucho gallo, para poco gallinero, ¿no? Si se me permite un poco la expresión un poco jocosa. Es verdad, la autoridad, si queremos que sea verdadera autoridad, pues tiene que ejercerla, pues quien tiene que ejercerla, una persona, ¿no? De lo contrario, acaba faltando un liderazgo, un liderazgo. Y también Jesús ha tenido misericordia de nosotros cuando ha dejado el poder de gobernar, o sea, esas llaves del reino de los cielos, a Pedro, y no a todo el mundo. Y lo digo con todo convencimiento. Ha tenido misericordia de que esas llaves se las deje a Pedro solo y a sus sucesores. De lo contrario, podríamos ser presas de una falta de una orfandad moral, de tener una falta de paternidad, una falta de liderazgo, pues una especie de, como ocurre en algunas comunidades religiosas a las que están continuamente fraccionadas, y más fraccionadas, y más fraccionadas, pues porque no han recibido ese don de la primacía, de la supremacía de Pedro en el gobierno de la Iglesia. Fuera de la Iglesia católica hay muchas comunidades cristianas que padecen y sufren en sus propias carnes, sufren esta carencia de la ausencia de Pedro como cabeza, la ausencia de ese don de que las llaves del reino de los cielos le han sido dadas a Pedro y no a todo el mundo. Y no a todo el mundo. O sea, por lo tanto, igual de misericordioso es Jesucristo cuando el poder de atar y desatar lo ha extendido al ministerio apostólico que cuando las llaves se las ha entregado únicamente a Pedro. Ejerce su misericordia, tanto en un aspecto como en el otro. No se trata, como algunos piensan, no hacen lecturas de esas, que el poder en la Iglesia, que si la Iglesia es jerárquica, no sé qué, mire usted, pues por misericordia de Dios es jerárquica. Porque la autoridad viene del cielo. La autoridad viene del cielo. Entonces yo creo que es por misericordia de Dios somos gobernados, somos cuidados por Pedro. Eso nos preserva de muchos errores, nos preserva también de buscarnos a nosotros mismos, nos preserva de que sea la ideología del hombre y no la palabra de Dios revelada la que guíe la Iglesia. No es la palabra de Dios revelada y discernida, custodiada en el seno de la Iglesia a la que nos gobierna, y no las ideologías humanas que están ahí, dale que te pego, ¿no? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.